Y volvemos a nuestra transparencia. Claro, compartida sería mejor. En eso, en algo como eso estábamos en la clase anterior, si no recuerdo, ¿no es cierto? Habíamos hablado sobre las herramientas disponibles, ¿no es cierto?, en el Sistema Nacional de Inversiones. Habíamos explicado algunas de los ajustes de precios, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer cuando estamos hablando de precios sociales y cuando estamos hablando de diferencia con respecto a los precios privados, ¿no es cierto? Y creo que habíamos alcanzado a explicar todos estos conceptos que estaban acá. Habíamos hablado también de la cuestión de capacitación. Si a ustedes les toca trabajar en la administración pública, ¿no es cierto?, estos cursos de capacitación son bastante decentitos, ¿no es cierto? Y la mayor gracia que tienen, ¿no es cierto?, es que muestran más bien la cuestión evolutiva, es decir, en qué están los muchachos del Sistema Nacional de Inversiones, porque como les digo, todos los años, o cada cierto tiempo, producen cambios, se van produciendo cambios marginales, ¿no es cierto?, muchos de ellos, pero otros que son más o menos importantes. O sea, los comentaremos más adelante, aquellos cambios que han sido importantes en el tiempo, qué sé yo, por ejemplo, bueno, no sé, no quiero pelar, pero han habido cambios a veces que son importantes, ¿no es cierto? No muy bien inspirados en algunos casos, pero han habido cambios importantes, ¿no es cierto?, en esta cuestión. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí hay una serie de cosas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Que son cursos de capacitación, ¿no es cierto?, de alguna manera, que hace el Sistema Nacional de Inversiones, dirigido principalmente a funcionarios públicos. ¿Ok? Eso es un error manifiesto, pero bueno, por ahí va la cosa. ¿Ok? Habíamos hablado también del Banco Integrado de Proyectos. Les comenté, ¿no es cierto?, que este banco, de hecho, es muy respetable, ¿no es cierto? Quizás es uno de los principales aportes de Chile al conocimiento universal, a la gestión de cualquier cosa universal. Es un proyecto, es un sistema, ¿no es cierto?, muy antiguo. Está operativo hace casi 50 años, ¿no es cierto?, desde la década de los 70. Es el primero en el mundo, de lo que yo sé, y de hecho está siendo copiado en un montón de partes. En Perú, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay una copia a la pata, a la vaca, ¿no es cierto?, de estas cosas, ¿no es cierto?, de este sistema. En Argentina tienen un sistema muy parecido, pero ellos tienen gobiernos federales, ahí se complica un poco la cosa. En Colombia hay uno muy parecido también, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, también ha copiado gran parte del Sistema Nacional de Inversiones chileno. El objetivo de eso, ¿no es cierto?, es esto, o sea, lo que está establecido aquí. La idea, ¿no es cierto?, es establecer una base de datos de proyectos de inversión pública a nivel nacional, regional y municipal. Fíjense lo que dijimos, en el Sistema Nacional de Inversiones están hasta las empresas públicas. Estuvimos haciendo una visita en algún minuto al Banco Integrado de Proyectos. Desafortunadamente yo diría, ¿no es cierto?, no se le da toda la pelota que debiera a ese sistema, pero sí un tremendo apoyo. Atención con esto, en el Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, ustedes pueden encontrar ejemplos y modelos de proyectos, si a ustedes se les ocurre, no sé, si ustedes, por ejemplo, trabajando en una consultora, se encuentran con un señor alcalde que les dice, mire, sería bueno tener una posta rural, por ejemplo. Bueno, en el Sistema Nacional de Inversión ustedes pueden encontrar docenas de proyectos de postas rurales, ¿no es cierto?, que han sido aprobados, etcétera, ¿no es cierto?, de modo tal que ustedes pueden usar como guía, ¿no es cierto?, los proyectos que han sido exitosos. Al revés, también pueden aprender de los que han fracasado. Pero la idea, ¿no es cierto?, son cosas como estas que están acá. Permitir análisis agregados, ¿no es cierto?, y específicos de la inversión pública, es decir, casi toda la información sobre inversión pública proviene de este sistema. ¿Ok? De nuevo, con algunas restricciones, ¿no es cierto?, el sistema está hecho para ¿cómo se llama?, para la gestión de proyectos públicos y no precisamente para la información. Entonces, a veces ocurren cosas, ¿no es cierto?, no sé cómo decirle, un poco tontas, digamos. A ver, por ejemplo, un ejemplo, pero esos son ejemplos que ya son cuestiones de fallas informáticas, pero un ejemplo puede ayudar a entender este asunto. Hace algunos años atrás, cuando yo estaba como director, cuando yo estaba secretario ministerial de planificación, me tocó enfrentar los problemas del terremoto del 2005 en Tarapacá. Entonces lo que yo hice, ¿no es cierto?, fue
pedir un listado, ¿no es cierto?, de proyectos, ¿no es cierto?, entre fechas, de proyectos presentados al Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, que en el fondo reflejaban, suponía yo que reflejaban, ¿no es cierto?, las necesidades de inversión detectadas, ¿no es cierto?, a propósito del terremoto. Reparaciones, reposiciones de obras, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, reconstrucciones, todo aquello. Pedí, ¿no es cierto?, qué sé yo, todos los proyectos de inversión que se habían presentado desde el año 2000, desde junio del 2005, que fue el terremoto, hasta, no sé, hasta 31 de diciembre del 2006, o sea, un año y medio, ¿no es cierto?, yo suponía que saltó el partido. Bueno, lo que había en el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, en el Banco Integrado de Proyectos eran muy pocos proyectos, muy mal avanzados, muy poco evaluados, y la razón era muy sencilla. Ocurre, ¿no es cierto?, que los proyectos que estaban ahí, ¿no es cierto?, eran simplemente primeros ensayos, si se quiere, ¿no es cierto? Y en realidad, la administración pública se estaba demorando un año y medio, a esa altura del partido, ¿no es cierto?, en formular proyectos, ¿no es cierto?, de reconstrucción. O sea, lo que les quiero decir con esto, ¿no es cierto?, es que el sistema, el Banco Integrado de Proyectos tiene algunas dificultades, ¿no es cierto?, por el hecho que no es un sistema de información directamente, sino más bien un sistema de gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, pueden ocurrir cosas como esa, que la información esté un poquito atrasada a veces. Respecto de acontecimientos públicos y notorios, como diría un abogado. Esto es importante, ¿no es cierto? Permite el análisis y evaluación ex post de las iniciativas de inversión, ¿no es cierto? Efectivamente, la administración pública chilena, una de las cosas que hace es que evalúa con posterioridad lo que se ha hecho. También esto creo que lo comentamos en algún minuto, la evaluación ex post, ¿no es cierto? En algunos casos es bastante leve, ¿no es cierto? De hecho, lo llaman evaluación ex post simplificada. Y en otros casos, ¿no es cierto?, no es tan leve, pero es bastante escasa. Es decir, se evaluarán 1 o 2 proyectos al año, ¿no es cierto?, proyectos importantes, y eso se evalúan con cierto detalle. Y eso es básicamente, ¿no es cierto?, el sistema de evaluación ex post. Aquí tengo una foto del Banco Integrado de Proyectos. Ah, bueno. Esto lo habíamos visto, creo que habíamos compartido pantalla, ¿no es cierto?, para mostrarles cómo funciona, qué es lo que había ahí. Bien, después de esto, ¿no es cierto?, está el subsistema de formulación presupuestaria, muchachos. ¿Cómo funciona esto? La dirección de presupuesto, ¿no es cierto?, es la que está encargada, la DIPRES, acá está con una sigla. La DIPRES, la Dirección de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, es la responsable de formular el presupuesto del sector público. ¿Okay? Esto es una ley, ¿no es cierto?, que se promulga anualmente. ¿Okay? Y la práctica, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, es la que prohíbe, permite o manda, ¿no es cierto?, como diría un abogado de nuevo, hacer las cosas que se tienen que hacer. O sea, lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto?, es que a la ley de presupuesto deberían concurrir todos los proyectos, ¿no es cierto?, que se espera financiar. Porque finalmente es el Congreso, ¿no es cierto?, el que decide qué es lo que se financia y qué es lo que no y por cuánto. ¿Ok? Este es un hito crítico. ¿Ok? Proyecto, ¿no es cierto?, que está listo, que está RS, que si yo quiero, ¿no es cierto?, puede no ser financiado simplemente por decisiones políticas. Creo que lo recordamos en algún minuto este asunto. Incluso habíamos amenazado que podíamos ver algunos ejemplos sobre este tema, de por qué finalmente, ¿no es cierto?, los proyectos de inversión, después que se les analiza por todas partes, ¿no es cierto?, se calcula el MAN, la TIR y un montón de cosas más, ¿no es cierto?, finalmente la decisión, ¿no es cierto?, de si se hace o no un proyecto es una decisión política. ¿Sí? Lo conversamos eso, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Roberto, Esther, Alex. ¿Están ahí? Sí, profesor. Sí, algo así comentamos la clase pasada. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, los recursos financieros, ¿no es cierto?, dice, la segunda etapa, ¿no es cierto?, dice, son asignados a iniciativa intersectorial, regional y de las empresas del Estado que cuentan con la representación favorable del Ministerio de Desarrollo Social. Este es un proceso, ¿no es cierto?, que está calendarizado, de hecho. ¿Okay? De hecho, la administración pública trabaja, ¿no es cierto?, con un año de anticipación para todo. A esta altura del partido, mayo, ¿no es cierto?, ya deberían estar los anteproyectos de presupuestos a nivel sectorial, ¿no es cierto?, deberían estar trabajando los proyectos, los antecedentes para el proyecto del 2021. ¿Ok? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que el proyecto de ley de presupuesto del año que sigue, ¿no es cierto?, entra al Congreso en septiembre.
Eso significa, ¿no es cierto?, que el proyecto de presupuesto del sector público para que se va a usar el año siguiente, ¿no es cierto?, se empieza a discutir en el Congreso en el último trimestre del año, ¿ok?, del año anterior. Bueno, las cosas también a veces se hacen un poco a la chilena, ¿no es cierto?, y efectivamente vamos a ver que hay algunos truquitos sobre cómo se presentan en realidad estas iniciativas de gasto, ¿ok? Bien, aquí están, ¿no es cierto?, un poco, ¿no es cierto?, las etapas, ¿no es cierto?, en que se hace este proceso, ¿ok? Una primera etapa, ¿no es cierto?, que es la que estamos ahora probablemente, deberíamos estar pasando, ¿no es cierto?, a la segunda etapa, ¿no es cierto?, es la preparación del presupuesto exploratorio y del marco financiero que se llama, ¿ok? Y el presupuesto exploratorio, ¿no es cierto?, es tal como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, una idea genérica, ¿no es cierto?, de para dónde van las cosas, ¿no es cierto? Y el marco financiero, ¿no es cierto?, se refiere a las proyecciones que hace Hacienda. Si ustedes vieron, si ustedes se fijaron en la página web de la DIPRES, ¿no es cierto?, hay una estadística, hay algunos documentos, ¿no es cierto?, que hablan sobre el PIB tendencial y otras cosas más. Ojo, el presupuesto, ¿no es cierto?, no aprueba solo gastos, también aprueba ingresos. Y los ingresos, ¿no es cierto?, del sector público, ¿no es cierto?, son un poco una variable aleatoria. Lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, es que se hace una estimación de ingresos y gastos, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Hacienda. Y la estimación de ingresos, ¿no es cierto?, suele ser bastante compleja, porque depende de muchas variables, ¿no es cierto?, que son bastante poco predecibles. Por ejemplo, ¿no es cierto?, una parte importante del presupuesto depende del precio del cobre. Entonces, un componente súper importante de las proyecciones de ingresos, ¿no es cierto?, tiene que ver con los precios del cobre. Por supuesto, los ingresos tributarios del país, ¿no es cierto?, están asociados al nivel de actividad económica, ¿no es así? Porque una parte importante, ¿no es cierto?, alrededor del 40% del presupuesto del sector público viene de impuestos, ¿no es cierto?, como el IVA, ¿ok? Y el IVA está directamente asociado a las transacciones que se realizan en la economía, ¿ok? Otra parte también muy importante, ¿no es cierto?, del presupuesto proviene del impuesto a la renta. El impuesto a la renta, ¿no es cierto?, representa alrededor del otro 20%, ¿no es cierto?, de los ingresos fiscales. Y así, ¿ok? Los ingresos por la explotación del cobre, ¿no es cierto?, y otras empresas públicas, ¿no es cierto?, representan alrededor, en total, ¿no es cierto?, alrededor de un 10%. En fin, todas esas variables, ¿no es cierto?, tienen que entrar en la ecuación, ¿no es cierto?, si se quiere, ¿no es cierto?, de decir, bueno, el próximo año va a haber esta cantidad de plata, ¿no es cierto?, según la mejor proyección posible, y por lo tanto, ¿no es cierto?, esta es la plata que se puede gastar, ¿ok? Eso, ¿ok? La segunda etapa, ¿no es cierto?, es la preparación y discusión del proyecto de presupuesto, ¿ok? Esto se hace al nivel, ¿no es cierto?, de cada sector, es decir, ministerios, ¿no es cierto?, instituciones públicas de todo tipo, ¿no es cierto?, empresas estatales. Recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que el Estado chileno, ¿no es cierto?, tiene 3 poderes, más algunos organismos autónomos. Por ejemplo, qué sé yo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen que elaborar sus propios presupuestos, porque también entran en la ley de presupuesto. Y organismos autónomos como el Banco Central, ¿no es cierto?, qué sé yo, y otros más, ¿no es cierto?, también tienen que preparar su presupuesto, porque también se discute en el Congreso el presupuesto de la Nación. ¿Ok? Bueno, en esos grandes agregados, ¿no es cierto?, se entra a discutir este proyecto de presupuesto. Después, ¿no es cierto?, qué sé yo, se hace una aprobación del proyecto de presupuesto a nivel superior, que se llama, es decir, se reparte la torta, ¿no es cierto?, en grandes porciones, es decir, de acuerdo a las prioridades gubernamentales, ¿no es cierto?, otro documento, ¿no es cierto?, que está también en la página web de la DIPRES, ¿no es cierto?, tiene que ver con las prioridades gubernamentales, presidenciales, etc. Y eso significa, ¿no es cierto?, que hay un primer reparto, ¿no es cierto?, a nivel agregado, de cuánta plata, qué sé yo, qué porcentaje del presupuesto va a ir a educación, qué porcentaje va a ir a salud, ¿no es cierto?, a vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Son grandes montos de plata, ¿no es cierto?, que se discuten a un nivel muy agregado. Y después, ¿no es cierto?, se prepara la ley del presupuesto, ¿no es cierto?, para aprobación por el Congreso Nacional, donde ya la discusión se ha bajado, es decir, el señor ministro de Salud, ¿no es cierto?, sabe cuánta plata puede gastar y puede presupuestar para el próximo año, y prepara en función de eso, ¿no es cierto?, un presupuesto de su sector. ¿Ok? Y una vez hecho eso, una vez que todas las instituciones han hecho esa parte, ¿no es cierto?, entonces vamos al Congreso, donde se aprueba la ley de presupuesto, se discute, se puede rechazar, ¿no es cierto?, y finalmente, ¿no es cierto?, en teoría, bueno,
ahí hay varios detalles que los estoy pasando por alto, pero en teoría, ¿no es cierto?, uno debería estar aprobada y promulgada la ley, ¿no es cierto?, el último día de diciembre de cada año. ¿Ok? Y por supuesto también hay algunos trámites, ¿no es cierto?, que son más bien de transición, ¿no es cierto?, de un corte presupuestario al otro, ¿no es cierto? Durante todo el mes de enero, ¿no es cierto?, normalmente se están terminando de gastar las plata del año anterior, ¿no es cierto?, qué sé yo, las asignaciones presupuestarias de enero, ¿no es cierto?, normalmente son muy provisorias, en fin, pero son detalles de ejecución. ¿Qué puede ser importante de esto, no es cierto? Yo les diría, bueno, las normas chilenas, ¿no es cierto?, son bien drásticas en este sentido. En Chile, ¿no es cierto?, el Parlamento, el Congreso, no tiene iniciativa de ley cuando las leyes involucran gastos. La iniciativa de ley solo es del Poder Ejecutivo, en ese sentido. O sea, el Parlamento, ¿no es cierto?, no puede decir, mire, quítele plata de aquí y pásesela a este otro lado. ¿Ok? Lo que puede hacer, ¿no es cierto?, es rechazar la partida, y ahí verá, ¿no es cierto?, el gobierno, ¿no es cierto?, qué es lo que hace. Si reduce en algún otro lado, ¿no es cierto?, si, qué sé yo, si la deja más chica o la deja más grande, ¿no es cierto?, en fin. ¿Ok? Pero incluso en esos casos puede ocurrir, ¿no es cierto?, que el Congreso decida rechazar la ley, ¿no es cierto?, de presupuesto. ¿Ok? En ese caso, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, lo que se conoce como el veto presidencial. El veto presidencial, en el caso chileno, ¿no es cierto?, significa que la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, se transfiere, se pasa, ¿no es cierto?, la ley de presupuesto del año anterior al año que sigue. ¿Ok? O sea, si se rechaza la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, de un año, lo que vale es la asignación presupuestaria del año anterior. ¿Ok? No es como el caso del norteamericano, por ejemplo, ¿no es cierto?, que sé yo, que cuando se rechaza la ley de presupuesto, ¿no es cierto?, entonces el gobierno queda sin presupuesto. Y lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, el gobierno es simplemente cerrar. ¿Ok? Algunos países tienen unas medidas un poquito más drásticas que en el caso nuestro. Bien. Finalmente está el subsistema de ejecución presupuestaria. Aquí hay principalmente, ¿no es cierto?, un sistema de supervisión, ¿no es cierto?, en que lo que se hace aquí es inspeccionar, si se quiere, ¿no es cierto?, cómo se está gastando las platas públicas. Aquí hay una pega muy importante de la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, por supuesto también de la Contraloría General de la República, y la información de ejecución financiera, asignaciones, gastos y contratos ingresan en el BIP por parte de la institución financiera de la iniciativa. De hecho, ¿no es cierto?, ustedes se van a encontrar con informes periódicos, trimestrales, ¿no es cierto?, del Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto?, que dan cuenta, ¿no es cierto?, de la ejecución presupuestaria, partida por partida, ítem por ítem, gasto por gasto, ¿no es cierto?, a nivel nacional, de cualquier repartición que ustedes quieran. ¿Ok? De hecho, si quieren podemos dar una vuelta por las páginas web de la Dirección de Presupuesto para que vean cómo es esa cosa. ¿Ok? Bueno, y aquí están las normas, ¿no es cierto?, de asignación de lucas. ¿Ok? Sí, qué sé yo, si un cierto ítem presupuestario, por ejemplo, estaba destinado para la construcción de viviendas y se lo terminaron gastando en camino, ¿no es cierto?, entonces eso tiene una sanción. ¿Ok? Sí, qué sé yo, si una licitación se hizo mal, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí también tienen que ir con procedimientos, etcétera, etcétera. Aquí hay contiendas de competencia, la Contraloría General muchas veces se trataba de meter en proyectos, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Inversión no le ha ido muy bien, porque no cachan mucho de proyectos. ¿Okay? Ellos más bien conocen más bien de procedimientos antes que de sistemas, del sistema operativo, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Inversión. Aquí estamos explicando, ¿no es cierto?, entonces el sistema de evaluación ex post o de resultados. Es un poco lo que habíamos comentado antes, ¿no es cierto?, es un poco, ¿no es cierto?, verificar, ¿no es cierto?, que lo que se había proyectado ex ante, ¿no es cierto?, efectivamente se cumplió después en la práctica. La verdad es que tampoco se hace mucho eso, pero esa es la idea. ¿Ok? La idea, ¿no es cierto?, de hecho, es que con este sistema de evaluación ex post, ¿no es cierto?, uno puede retroalimentar el Sistema Nacional de Inversiones modificando pautas, modificando precios sociales, ¿no es cierto?, modificando criterios, ¿no es cierto?, de inversión y otras cosas más. ¿Ok? Por supuesto, también se pueden derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión. Lo que habíamos comentado recién, ¿no es cierto?, la idea también es actualizar metodología y criterios de formulación y evaluación ex ante. ¿Ok? Este es un sistema bien dinámico, ¿no es cierto?, creo que también lo habíamos comentado en clase, ¿no es cierto?, en el sistema, ¿no es cierto?, van apareciendo cada cierto tiempo, qué sé yo, pautas para distintos propósitos. Hace 3 o 4 años atrás, por ejemplo,
ha aparecido pauta para proyectos de inversión en museos, ¿no es cierto?, y patrimonio cultural, por ejemplo, que es una pauta bastante leve, ¿no es cierto?, pero pauta al fin, ¿no es cierto?, y es una primera aproximación, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, a la normalización de ciertos proyectos de inversión, ¿no es cierto?, que pueden estar un poquito sueltos. De hecho, ¿no es cierto?, hay varios proyectos, hay varias tipologías de proyectos, ¿no es cierto?, que están pendientes de análisis y de evaluación hace muchos años. ¿Okay? Qué sé yo, los proyectos medioambientales, por ejemplo, ¿no es cierto?, son una categoría de proyectos que yo diría que les falta muchísimo, ¿no es cierto?, análisis para poder recién formar alguna pauta, ¿no es cierto?, más o menos convincente de una cosa como esa. Bueno, lo que les comentaba antes, ¿no es cierto?, hay dos tipos de evaluación ex post, ¿no es cierto?, una evaluación ex post simple, que se realiza inmediatamente después de terminar la iniciativa y se miden los resultados en las variables de costos, tiempos y especificaciones técnicas. ¿De que se haga algo con eso también? No, ya, estamos siendo muy críticos. Pero efectivamente, ¿no es cierto?, la administración pública suele tener problemas recurrentes, ¿no es cierto?, el comentario desagradable, ¿no es cierto?, se refiere a eso, a que en la administración pública, ¿no es cierto?, suelen haber ciertos problemas que son bien recurrentes y hace muchos años, y no se les pone atajo, ¿no es cierto?, sepamos ya por qué. ¿Okay? O sea, qué sé yo, casi siempre los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, se quedan cortos de presupuesto. O sea, uno diría, bueno, pero ¿qué pasa, no es cierto? Estos tipos están formulando sistemáticamente mal los proyectos. Puede ser, puede ser. En realidad, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, la explicación que dan normalmente los técnicos de obras públicas, ¿no es cierto?, es que un proyecto de inversión pública en obras públicas, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, se encuentra con errores en contra. Cuando los errores son positivos, es decir, cuando algo sale más fácil o más barato, ¿no es cierto?, que lo que se había presupuestado, esa cuestión ni siquiera se discute. ¿Okay? Eso no hace ruido, no hace bulla, no pasa nada con eso. Pero cuando un proyecto encuentra un problema, ¿no es cierto?, entonces sí aparecen las dificultades, aparecen los atrasos, ¿no es cierto?, y porque hay que ver cómo se reparten las pérdidas. No sé si ustedes lo saben, digamos, pero cuando se reconstruyó el hospital de Arica, ¿no es cierto?, cuando demolieron el monobloc, ¿no es cierto?, se encontraron con la sorpresa que el monobloc había sido construido en una parte, ¿no es cierto?, donde habían restos de ¿cómo se llama?, de cementerios indígenas. Habían momias ahí debajo del hospital. Y nadie lo sabía. Bueno, eso obligó, ¿no es cierto?, a detener las obras durante varios meses para poder remover esa cuestión. Detener una construcción, ¿no es cierto?, durante una cantidad de tiempo. De hecho, hay un edificio del Centro de Justicia, ¿no es cierto?, que está paralizado hace ya un año, ahí en la esquina de San Marcos ¿con cuál es esa? No me acuerdo con cuál. Bueno, por ahí. Por lo mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La explicación que da Obras Públicas, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, los proyectos encuentran dificultades no previsibles, ¿no es cierto?, y que esa es la razón por la cual los proyectos salen más caros finalmente de lo que se había proyectado. Bueno, eso. La evaluación ex post en profundidad, ¿no es cierto?, es una evaluación que se hace, ¿no es cierto?, cuando el proyecto ya está operando en régimen. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que una evaluación simple, ¿no es cierto?, es inmediatamente cuando se termina la obra. Supongamos que la obra es una escuela. Cuando se termina la escuela, ¿no es cierto?, se hace una revisión de los antecedentes desde la etapa de postulación para adelante, ¿no es cierto?, y se dice, mira, esta cosa salió en los plazos, salió en los costos, salió en lo que sea. ¿Ok? La evaluación en profundidad, ¿no es cierto?, se hace algún tiempo después de que la escuela está funcionando. O sea, y ahí se verifican otras cosas más, ¿no es cierto?, que eran también antecedentes del proyecto. Por ejemplo, la escuela debió haber declarado en su minuto, por ejemplo, una cantidad de estudiantes, ¿no es cierto?, que iba a tener. ¿No es así? Bueno, es el momento, ¿no es cierto?, de verificar que efectivamente la proyección de demanda, ¿no es cierto?, estaba correcta o no. ¿Ok? Eso es un dato mucho más interesante, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que tú te encuentras con problemas sistemáticos, ¿no es cierto?, entonces tienes una fuente de errores a los que puedes tratar de corregir. ¿Ok? Ley de presupuesto del 2013. Esta cuestión, ¿no es cierto?, tal vez valga la pena, ¿no es cierto?, verla en normas más actualizadas, si les parece.
pero en realidad no vale la pena porque vamos a perder tiempo en esa cuestión. Esto es muy parecido a lo que ustedes van a encontrar hoy día, ¿ok? Que lo estuvimos visitando hace un rato atrás, ¿no es cierto?, en clases anteriores, ¿no es cierto?, a la página web. Estas presentaciones son del año 2013, ley de presupuesto del 2013. ¿Qué es lo que les decía? Aquí está, ¿no es cierto?, en el primer recuadro, ¿no es cierto?, esto lo van a encontrar siempre, el resumen de presupuesto por partida, presupuesto por capítulo y presupuesto por programa. Esto, ¿no es cierto?, ya no está en formato libro en la página web de la IPRES, sino que está en un link, ¿no es cierto?, que te dice, mira, algo como esto que está acá arriba. ¿Ok? Presupuesto 2012 en ejecución, presupuesto 2013 aprobado. ¿Ok? Ahí ustedes saben, cuando pican este link, ¿no es cierto?, de presupuesto del año en que ustedes correspondan, ¿no es cierto?, se le va a desplegar, ¿no es cierto?, un resumen presupuesto por partida, un resumen por capítulo y un resumen por programa. Ya vamos a explicar de qué se trata cada cosa, ¿no es cierto? Pero esa es una forma de desagregar, porque la articulada de la ley de presupuesto del sector público, tal como sale de la ley, ¿no es cierto?, en realidad está ordenado por ítem. Entonces, ¿no es cierto?, que si ustedes se van a encontrar con que el gasto en remuneraciones, tal o cual cosa, que si yo el gasto en inversión, en bienes y servicios de consumo, en fin, sale como una especie de cuenta, como de estado de pérdida y resultado, ¿no es cierto?, que si yo que ustedes ven en contabilidad, sale una lista de ítems, ¿ok? Y eso, por supuesto, no sirve de mucho, ¿no es cierto?, porque a ustedes a lo mejor les puede interesar saber cómo ha ejecutado el presupuesto el gobierno regional de Arica. No tienen cómo saberlo, ¿no es cierto?, a partir del articulado tal como está en la ley, ¿no es cierto?, de la ley de presupuesto. ¿Ok? Esto que está acá, ¿no es cierto?, la ley, este resumen de partida y por programa, ¿no es cierto?, es un resumen, ¿no es cierto?, que está extractado, ¿no es cierto?, que está ordenado y que se supone que cuadra, ¿no es cierto?, una con otra. De hecho, así es. Después están las instrucciones. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos hablado de que política se definen criterios, ¿no es cierto?, de operación, criterios administrativos, etcétera, ¿no es cierto? Aquí están todos los oficios circulares, instrucciones específicas, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. El ministro de Hacienda se entretiene muchísimo en generar instrucciones, ¿no es cierto?, para la ejecución de la ley de presupuesto. ¿Ok? Aquí han habido gobiernos bien bizarros también en la ejecución de cosas como esta. ¿Ok? Pero bueno, aquí están las instrucciones específicas, ¿no es cierto? Es decir, en qué se van a utilizar las platas, ¿no es cierto? Bajo qué modalidad, ¿no es cierto? Qué sé yo, en qué circunstancias se pueden utilizar tales o cuales recursos, etcétera. ¿Ok? Después. Bueno, aquí está lo mismo, pero para el año 2012, ¿no es cierto? Y ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, para el año que quieran. Después, este decreto que está acá, ¿no es cierto?, las normas de flexibilidad presupuestaria, el decreto de 771 del 2011, ¿no es cierto?, está plenamente vigente. ¿Ok? Las normas de flexibilidad presupuestaria a ustedes les permiten, ¿no es cierto?, hacer transferencias, ¿no es cierto?, de recursos financieros entre instituciones que pasan por la ley de presupuesto, dentro del mismo ítem. Creo que eso también lo comentamos en algún minuto. Es decir, ¿no es cierto?, si ustedes, por ejemplo, son gobierno regional, por ejemplo, y tienen presupuesto para inversiones, ¿no es cierto?, ese presupuesto para inversiones se lo pueden pasar para que haga inversiones otra repartición pública, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. O sea, ustedes pueden cambiar de programa, en este caso, ¿no es cierto?, qué sé yo, el MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, qué sé yo, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, Serviu, ¿no es cierto? Eso es un programa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la ley presupuestaria. El gobierno regional de Arica Parinacota es otro programa, ¿ok? La institución, ¿no es cierto?, que está ahí detrás de eso es el Ministerio del Interior, ¿ok?, que tiene un par de subsecretarías, 2 o 3 subsecretarías, ¿no es cierto?, pero de ahí para abajo, ¿no es cierto?, son puros programas, ¿ok? Entonces, el programa Gobierno Regional de Arica Parinacota le pasa plata para inversión al programa Servicio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ok? Esas son las normas presupuestarias que tiene el gobierno de Chile. Muchas veces eso ha sido criticado fuertemente, ¿no es cierto?, por algunos políticos. Porque en la práctica, ¿no es cierto?, este tipo de normas de flexibilidad presupuestaria, ¿no es cierto?, permiten que el gobierno apruebe una cosa, ¿no es cierto?, y termine ocurriendo cualquier otra. ¿Ok? ¿Cualquier otra? Tanto como cualquier otra, no, pero puede variar significativamente el sentido de los gastos programados por el gobierno. ¿Ok? El clasificador presupuestario, ¿no es cierto?, es el plan de cuentas. ¿Ok? Aquí, esto ustedes también saben de contabilidad, ¿no es cierto? Saben que un plan de cuentas, ¿no es cierto?, en la práctica es bastante detallado, ¿no es cierto? Te dice criterios, ¿no es cierto?, además, sobre cómo
contabiliza ciertas cosas, ¿no es cierto? Qué sé yo. Esto es conocido también, ¿no es cierto? Y tiene mucho sentido también o sea, desde el punto de vista administrativo del Estado, ¿no es cierto? La gente que trabaja en la administración del Estado, ¿no es cierto? Para ellos es fundamental una cosa como esta. Ingresos y gastos. Mira, aquí hay una clasificación por objeto o naturaleza, ¿ok? Algo suena, un pilún por ahí. Bueno, hay esta cuestión de nuevo, ¿no es cierto? ¿Subir esta transparencia a ustedes o no? Alex. No, profesor, no lo hemos visto. No lo han subido, no lo he subido. Ya, la voy a subir esta transparencia también ahora cuando terminemos esta sección. No me he fijado en realidad. El PDF, ¿les parece? Mira, a ver, es por una cuestión de tipo, ¿cómo podría llamarlo? De tipo administrativo casi. A mí me echaría un poquito, no sé, también me aburre un poco la contabilidad, ¿para qué tal cuál será? Y esto es una cuestión muy contable, ¿ok? Bueno, los gastos que contienen las siguientes divisiones: subtítulo, ¿no es cierto?, ítem, asignación y subasignación. O sea, el código que se utiliza, ¿no es cierto?, el código numérico, ¿no es cierto?, que se utiliza para estas cosas, es bastante complejo, digamos. Me están llegando como 200 mensajes al WhatsApp, no sé por qué. El ítem, ¿no es cierto?, el subtítulo, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con el origen, ¿ok? El subtítulo, ¿no es cierto?, se refiere a, que al origen de las platas. Muchas de ellas son tesoro público, otros son, en fin, da lo mismo. El ítem, ¿no es cierto?, es la agregada más general, ¿ok? En los ítems de gasto están, qué sé yo, cuestiones como el 29, por ejemplo, que son bienes inventariables, ¿no es cierto? El 30 son anticipo a proveedores, el 31 son gastos de inversión, ¿no es cierto? Por ahí, ¿ok? El 33 son transferencias, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? O sea, bien, el ítem, ¿no es cierto?, describe el tipo de gasto que se trata. La asignación, ¿no es cierto?, corresponde al proyecto, ¿ok? O sea, del subtítulo 31, por decirte cualquier lecera, ¿no es cierto? ¿Qué era eso, el 31? 31 inversión. Se le entregó, ¿no es cierto?, qué sé yo, a la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, para la construcción de un centro deportivo. Esa es la asignación. La construcción del centro deportivo, del ítem inversiones, ¿no es cierto?, y que a su vez tiene una subasignación, que es un detalle de las inversiones. ¿Ok? Eso. Aquí estaban algunas. Adquisición de activos financieros, ¿no es cierto? Completa los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes. Aquí están todas las compras de maquinarias, equipos, qué sé yo qué. Cuando el gobierno regional compra muebles, qué sé yo, compra equipos, ¿no es cierto?, qué sé yo, computadoras, cosas de ese estilo, todas esas cosas entran como un 29, ¿ok? Un subtítulo. Aquí está la iniciativa de inversión, tal como les había dicho. El 33 son las transferencias de capital, ¿no es cierto? Y aquí está medida en transferencia de capital. Dice, comprende todo desembolso financiero que no supone la contraprestación de bienes o servicios destinados a gastos de inversión o a la formación de capital. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que cuando el gobierno regional, ¿no es cierto?, por ejemplo, le transfiere plata, ¿no es cierto?, que sí, a la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, le transfiere plata para la Universidad de Tarapacá, ¿no es cierto?, para que lo gasten en programas o en inversiones o lo que sea, ¿no es cierto?, se transforma en una transferencia de capital. Sale por el 33. La iniciativa de inversión es directa, ¿ok? Cuando le pasa la plata, es una transferencia de capital. Cuando ejecuta la obra, ¿no es cierto?, si la inicia, la ejecuta directamente el gobierno regional a través de alguna de sus direcciones técnicas, entonces es una iniciativa de inversión. ¿Ok? Aquí está detalladito. Aquí están, ¿no es cierto?, algunas precauciones, ¿no es cierto?, que tiene el manejo presupuestario. Fíjate lo que te dice acá. Dice, corresponde al subtítulo 29 cuando el ítem no es parte de un proyecto de inversión. Cuando es parte de un proyecto, corresponde al subtítulo 31. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Si, qué sé yo, si el gobierno regional compra una bomba de incendio, ¿no es cierto?, que sea un carro bomba, ¿no es cierto?, eso es subtítulo 29, es la compra de un vehículo, ¿ok? Que se le entrega a otra cosa.
Pero cuando habilita una sala de informática, ¿no es cierto?, qué sé yo, y para eso compra computadores, ¿no es cierto?, entonces parte de un proyecto, es su título 31. ¿Ok? Bueno, aquí hay más detalles. Aquí hay con subasignaciones incluso, ¿no es cierto?, algunas cosas. ¿Qué es lo que se puede comprar, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el subtítulo 29 se pueden comprar terrenos, edificios, vehículos, mobiliarios y otras máquinas, equipos informáticos, programas informáticos, otros activos no financieros. ¿Ok? Todo esto se puede comprar en el ítem adquisición de activos no financieros. ¿Ok? Comprar. Si ustedes construyen el edificio, es un proyecto de inversión. ¿Ok? Y así por el estilo. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Eh, el subtítulo 31, que son las iniciativas de inversión, que es lo que nos interesa principalmente a nosotros. Los que cortan este tema, ¿no es cierto?, son el gobierno regional y la Secretaría Regional del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Okay? Entre las iniciativas de inversión hay 3 tipos de gastos. ¿Okay? Hay 3 tipos de iniciativas de denominador común. Hay 3 tipos de asignaciones, de ítem. Ya, ahí está la palabra correcta. Uno, lo que se supone que son estudios básicos, proyectos y programas de inversión. A su vez, dentro de cada una de estas cosas, ¿no es cierto?, pueden haber gastos administrativos y consultorías en el caso de estudios básicos. En el caso de proyectos, pueden haber gastos administrativos, consultorías, terrenos, obras civiles, equipamiento, equipos y vehículos, otros. En los programas de inversión pueden haber gastos administrativos, consultorías, contratación de programas y no sé qué otra cosa más tenía para allá para abajo. ¿Ok? ¿Se entiende esto, no es cierto? Esta es la forma en que se estructura el plan de cuentas, ¿no es cierto?, si se quiere, que después es auditado y es verificado y qué sé yo qué. Ojo con esto. Esto es importante que lo tengan claro, entre otras razones, porque si ustedes meten, qué sé yo, compras de vehículos en un estudio básico, eso no pasa ni por broma. Rechazo inmediato. ¿Ok? Y puede ser necesario. O sea, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cuando se estudió qué sé yo, bueno, es un estudio preinversional, pero cuando, qué sé yo, no sé, se levanta la encuesta CACEN, una encuesta, por ejemplo, puede ser necesario tener un vehículo. No pueden comprarlos. Tienen que arrendarlos. ¿Ok? Lo mismo pasa en proyectos. O sea, si aquí aparece un punto importante que usted tenga que hacer un estudio, tampoco. Pueden haber consultorías para obras muy complejas y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, pero no pueden haber estudios. A ver, esta cuestión es una cuestión muy de criterio. En muchas ocasiones, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos con gastos bastante discutibles. A mí me pasó alguna vez, ¿no es cierto?, que si yo que tuve había eso era un programa. Había un programa, ¿no es cierto?, en que, qué sé yo, en que el proponente, ¿no es cierto?, esta vez era la cuestión del deporte de la Municipalidad de Iquique, ¿no es cierto?, quería hacer unos campeonatos. Y como programa, ¿no es cierto?, iban un montón de cosas. ¿Okay? Bueno, las cosas típicas de un programa, ¿no es cierto?, que son los costos de realización del programa, que si yo mover gente, que si yo contratar comidas, ¿no es cierto?, que si yo qué. ¿Okay? Pero también habían premios. Los auditores nos dijeron, premios no es inversión. O sea, ¿cómo vaya a gastar plata, ¿no es cierto?, fabricar medallas y cosas de ese estilo? ¿No es cierto? Eso no es un gasto en inversión. Eso, de hecho, son regalos esas cuestiones. La discusión ahí era, ¿no es cierto?, claro, que un gasto como ese, ¿no es cierto?, no es inversión en la medida que tú te compres una medalla. Pero si la medalla se entrega, ¿no es cierto?, porque ganó una competencia, ¿no es cierto?, es una distinción derivada, ¿no es cierto?, de la realización de la actividad. Difícil ponerse de acuerdo. ¿Ok? Esto es muy bien, es bastante normativo. Cuidado con esto, que hay pies de plomo. ¿Okay? Hay que andar con zapatos de plomo en este tipo de temas, ¿no es cierto? Porque de verdad, aquí hay criterios que son, en mi opinión, ¿no es cierto?, son bastante contables, ¿no es cierto?, muy de auditor, ¿no es cierto?, y muy poco económicos muchas veces. Claro. A un feo de Contraloría yo le decía, oye, si tú compras 1 kilo de papas, ¿no es cierto?, claro que es gasto. Pero si tú compras un container de papas, ¿no es cierto?, eso es inversión. Es un stock de inversión. Es capital de trabajo. El capital de trabajo es una forma de capital como cualquier otra. ¿Ok? No, ellos no lo entienden de esa manera. Las papas no entran como gastos de inversión.
aunque sea 1 millón de papas o sean 2, da lo mismo. ¿Ok? Cuidado con algunas otras partidas. Las compras de terreno, bueno, a ver, claro, las compras de terreno que están acá, ¿no es cierto? Pasan por una autorización de Hacienda directa. No es solo que a alguien se le ocurrió comprar un terreno que si yo quiero lo aprobó, ¿no es cierto?, dentro de su institución, en la municipalidad, por ejemplo, y llegaron y lo compraron. La compra de terrenos, ¿no es cierto?, y de bienes inmuebles, ¿no es cierto?, por parte del Estado, pasa directamente por una autorización de Hacienda. No es una cuestión que se pueda comprar tan libremente. En el sistema de inversiones, ¿no es cierto?, lo que se hace ahí, ¿no es cierto?, cuando se considera la compra de un edificio o de un terreno, ¿no es cierto?, lo que se le pide al proponente del proyecto, ¿no es cierto?, es que le entregue una copia de la autorización de Hacienda para la compra. ¿Ok? Bueno, estamos entrando en detalles que pueden ser un poquito engorrosos, ¿no es cierto?, pero sí tiene sentido que se entiendan bien lo que está ocurriendo ahí. Después, el subtítulo 33, la que se llama transferencia de capital. De nuevo, ¿no es cierto?, estas. Estos son los típicos concursos de proyectos. ¿Ok? Aquí hay, ¿no es cierto?, transferencia al sector privado, al gobierno central, a otras entidades públicas, a empresas públicas no financieras, a empresas públicas financieras, a gobiernos extranjeros y a organismos internacionales. A todas esas cosas se pueden hacer transferencias. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí al sector privado hay una restricción que no está anotada. Al sector privado, ¿no es cierto?, es siempre y cuando sean personas o instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Ok? A empresas privadas no se pueden hacer transferencias. ¿Ok? Bien, ¿a quiénes sí? Bueno, a las juntas de vecinos, qué sé yo, a los clubes deportivos, a qué sé yo, a las asociaciones sociales de todo tipo, ¿no es cierto?, siempre y cuando no tengan fines de lucro. A ellos sí se les puede hacer transferencia. ¿Ok? De hecho, entre estas sector privado, ¿no es cierto?, están las municipalidades. Las municipalidades no son parte del gobierno, por si acaso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que si yo, ustedes, no sé si lo han visto eso, ¿no es cierto?, pero de pronto el gobierno regional llama a concurso de proyectos para organizaciones sociales. Y aparece, ¿no es cierto?, que si yo, la Junta de Vecinos no sé cuánto, que quiere mejorar las instalaciones de la sede de la Junta Vecinal. Otra Junta Vecinal aparece, ¿no es cierto?, que si yo, con que quiere equipar la Junta Vecinal, que quiere, no sé, ponerle un televisor grande, que si yo, cosas de estilo. Otra que quiere repararla, ¿no es cierto?, porque, si yo, porque están los vidrios rotos, porque le falta pirunta o lo que sea. ¿Ok? En esos casos, ¿no es cierto?, el gobierno regional aprueba proyectos, digamos, ¿ok?, que son para inversiones del sector privado, ¿no es cierto?, y las transfiere por la vía de las transferencias de capital. ¿Ok? Se les pasa la plata a ellos, ¿no es cierto?, pero ellos tienen que rendirla después, ¿no es cierto?, convertida en los bienes a los que se supone que hicieron. Al gobierno central, ¿no es cierto?, esto es una maniobra muy frecuente en los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, en que en algunos casos, cuando no han logrado ejecutar un proyecto o cuando tienen dificultades muy complicadas, ¿no es cierto?, para ellos, le pasan las platas al gobierno central. Ejemplo, qué sé yo, lo que había comentado alguna vez, ¿no es cierto?, que si yo a final del año 2018, ¿no es cierto?, la anterior intendenta había comprometido la realización, ¿no es cierto?, de la construcción de un montón de viviendas. No lo hizo, ¿no es cierto?, y lo que terminó haciendo fue transferirle al Ministerio de Vivienda algo así como 12.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, para que ellos ejecutaran esas cosas. ¿Okay? Aquí es una cuestión de competencia, ¿no es cierto? Ocurre cosas como esa. Así como se trata de proyectos de inversión, en algunos otros casos se trata de proyectos menores. Que sé yo, típicamente la CACEN, por ejemplo, cuando se levanta la CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica, ¿no es cierto?, la CACEN está diseñada para, ¿cómo se llama?, para tener representación regional agregada. ¿Ok? Pero se le da la opción a los gobiernos regionales para que la encuesta amplíe la muestra, de modo tal de que tengan la posibilidad de tener una representación incluso a nivel rural o de poblaciones menores dentro de la misma región. Pero eso cuesta plata. Y esa plata, ¿no es cierto?, la tiene que poner el gobierno regional y va a dar al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, como un aporte, una transferencia, ¿no es cierto?, al gobierno central para ampliar la muestra y representación de la encuesta CACEN. Bueno, otras más, ¿no es cierto? No sé si vale la pena, ¿no es cierto?, extenderse esta cosa, ¿no es cierto? A empresas públicas no financieras, ¿no es cierto?, también se les puede transferir plata, ¿no es cierto? De hecho, el gobierno regional ha transferido plata a la empresa portuaria, al FECAL, ¿no es cierto?, y un montón de otras cosas más.
a empresas públicas financieras, también se puede hacer esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, para programas de crédito, ¿no es cierto? Que sé yo, microempresas y cosas de ese estilo. A gobiernos extranjeros también, ¿no es cierto? Eso no lo pueden hacer los gobiernos regionales, ¿no es cierto? Y organismos internacionales tampoco, ¿ok? Eso lo puede hacer solamente a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Dificultades? Esta cuestión es súper descriptiva, ¿no es cierto? No deberían haber dificultades, ¿no es cierto? Es bastante mnemotécnica, si se quiere, ¿no es cierto? Pero tiene sentido que la conozcan. De verdad, ¿no es cierto? Es súper importante, ¿no es cierto?, que tengan cierta información básica, ¿no es cierto? Si van a trabajar con el sector público, es súper importante que tengan claro este tipo de cuestiones. No serían los primeros egresados de la facultad, ¿no es cierto?, que forman una empresa consultora, por ejemplo, y sin saber mucho de cómo operan estas cosas, ¿no es cierto?, terminan yéndose a la punta del cerro, ¿no es cierto?, porque no contaron con los plazos de la tramitación que requieren los proyectos de inversión pública, por ejemplo. Son las 7:10. Bueno, a ver, echemos una miradita a esto. ¿Cuál era el título de esto? ¿Qué iniciativas requieren análisis del Ministerio de Desarrollo Social? A ver, hay varias razones por las cuales el Ministerio de Desarrollo Social no se pronuncia respecto de algún tipo de iniciativas. ¿Okay? Porque los proyectos son muy menores, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no es cierto? Las decisiones de inversión pueden ser demasiado menores, ¿no es cierto? Y no tienen la relevancia suficiente como para que requieran un análisis, ¿no es cierto? Porque la ley lo exime del trámite, ¿no es cierto?, de evaluación del proyecto, ¿no es cierto? En fin, hay varias razones. Hay varias razones de orden práctico, aquí estamos con la escena, ¿no es cierto? Es decir, la evaluación de proyectos, ¿no es cierto?, es una actividad, ¿no es cierto?, que es bastante... aquí mismo en Arica he escuchado muchas veces la expresión, ¿no es cierto?, bueno, ¿a qué seguimos estudiando cosas en Arica si ya está todo estudiado? En general, ¿no es cierto?, como los estudios no cortan cinta, ¿no es cierto?, ni son visibles, son poco valorados en el nivel político, ¿ok? Y para qué hablar, ¿no es cierto?, de la evaluación de la formulación de proyectos, es decir, eso ya... Entonces es frecuente, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, que aparezcan iniciativas que intentan, ¿no es cierto?, saltarse este trámite, ¿ok? Eso. La adquisición de activos no financieros, ¿no es cierto?, en general no pasa por el Sistema Nacional de Inversiones. Es decir, estamos diciendo, ¿no es cierto?, que si yo cuando un gobierno regional cambia computadores, compra vehículos, que si yo cuando hace todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en general eso no pasa por el Sistema Nacional de Inversiones. Lo que pasa por el Sistema Nacional de Inversiones son básicamente los subtítulos 31 y 33, las iniciativas de inversión y las transferencias de capital. ¿Ok? Y además con una restricción. Los programas, las iniciativas de inversión que postulan ejecución por un monto superior a 2.000 UTMs, proyectos. Todos los programas, pero los proyectos que superan los 2.000 UTM pasan todos por análisis, por la evaluación. Menores que eso, tampoco. ¿Ok? 2.000 UTM son como 40 lucas, que la UTM está como, ponle 50 lucas. Son como 100 millones, más o menos. Y las transferencias de capital. Las iniciativas del subtítulo 33 que por reglamento requieren análisis del MDS. ¿Okay? ¿Por qué no todas las transferencias? Porque ocurre, ¿no es cierto?, que las transferencias muchas veces, ¿no es cierto?, van a dar a proyectos y programas, ¿no es cierto?, que ya han sido evaluados en el nivel central. ¿Okay? O sea, por ejemplo, si el gobierno regional le transfiere plata al Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, para ejecutar un programa de vivienda o de áreas verdes o lo que sea, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, no requiere el análisis, ¿no es cierto?, del Ministerio de Desarrollo Social Regional, porque ya se hizo en Santiago. ¿Okay? Por lo tanto, ¿no es cierto?, algunas transferencias de capital pasan por el Sistema Nacional de Inversiones y otras no. Las transferencias de capital, ¿no es cierto?, de proyectos que no han sido evaluados previamente, ¿no es cierto?, suelen pasar para aquí. Aquí hay otros trucos, por supuesto. ¿Ok? En las cuales, ¿no es cierto?, los muchachos no suelen ser muy cuidadosos, ¿ok?, en ese tipo de cosas. Pero eso, la sección trucos la podemos ver otro día.
Aquí está, ¿no es cierto?, desde el punto de vista legal. ¿Okay? Dice, se evaluarán los proyectos de inversión de las municipalidades que se financien en más de un 50% mediante aporte específico del gobierno central, contemplado en la ley de presupuesto del sector público, y que no se encuentren exceptuados de conformidad a lo dispuesto en el párrafo precedente. ¿Qué es lo que ocurre? Los proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, en el caso de las ciudades, ¿no es cierto?, por ejemplo, pueden ser cofinanciados. De hecho, existen incluso lo que se llaman los convenios de programación, que son convenios entre instituciones públicas para financiar proyectos de inversión a lo largo de horizontes de planificación largos. O sea, son presupuestos interanuales. Ya vimos, la ley de presupuesto es anual, ¿no es cierto?, y es la que manda sobre el gasto. ¿Ok? En Chile el régimen presupuestario es anual. ¿Ok? Y entonces, ¿no es cierto?, el convenio de programación, ¿no es cierto?, permite incorporar, ¿no es cierto?, compromisos de ejecución de gastos en más de un periodo presupuestario. Eso es básicamente la idea. Bueno, también puede ocurrir, ¿no es cierto?, que un proyecto de inversión se haga, ¿no es cierto?, con aportes de distintas fuentes. Una municipalidad puede requerir, ¿no es cierto?, una plaza, ¿no es cierto?, por ejemplo, pero tiene plata solamente para la mitad de la plaza, ¿no es cierto?, entonces le pide la otra mitad al gobierno regional. Aquí entra esta norma. ¿Ok? Eso explica por qué, por ejemplo, no sé, a ver, algunos alcaldes, ¿no es cierto?, han podido hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, sin preguntarle a nadie. ¿Se fijaron en ese detalle? Hasta el año 2000 llegó un alcalde, Iván Paredes. ¿Lo ubican al viejo chico? Bueno, Iván, ¿no es cierto?, construyó un montón de cosas. Construyó los epicentros, las bibliotecas, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones como esa. Sin preguntarle a nadie. ¿Cómo fue que construyó tantas cosas? Fácil, lo hizo con platas municipales. Y por tanto no le preguntó a nadie. No tenía que pasarlo por el Sistema Nacional de Inversión ni nada que se le parezca. Porque eran recursos municipales, estaban exentos de eso. ¿Ok? Recuerden, ¿no es cierto?, lo que les dije, las municipalidades no son parte del gobierno, son sector privado. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, ¿y qué pasaba más adelante? Bueno, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que el resto de los alcaldes, ¿no es cierto?, se pusieron pobres por alguna razón, ¿no es cierto?, que mejor no entremos a explicar acá, y para ejecutar inversión, ¿no es cierto?, tuvieron que empezar a pedirle plata progresivamente al gobierno regional. De hecho, ya a la altura del periodo de Hualzancán, por ejemplo, la municipalidad no financiaba nada de los proyectos de inversión que levantaba. Por lo tanto, los proyectos completitos pasaban por el Sistema Nacional de Inversiones y significaba que tenían que ser evaluados en su rentabilidad y pertinencia por el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Estamos claros? Esta cuestión, muchachos, también es fuente de conflictos, compleja. ¿Ok? Hace no mucho tiempo atrás, hace un par de años atrás, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que no me acuerdo qué alcalde fue ese. Parece que fue Urruti. A ver, ubiquémonos, la esquina de Colón con 18. ¿La cachan esa parte? Ahí se repuso el pavimento. ¿Se acuerdan de eso? Que pusieron unas baranditas de fierro para los peatones, qué sé yo, ¿no es cierto? Y repusieron el pavimento completo en esa parte, con hormigón. ¿Sí? Bueno, había una orden de demolición de esa cuestión, ¿no es cierto? Porque eso lo había construido la municipalidad, ¿no es cierto? Pero estaba fuera de norma. Y como el proyecto no había pasado por el Sistema Nacional de Inversiones, nadie lo advirtió. Y entonces aparecen ese tipo de dificultades, ¿no es cierto?, bastante engorrosas. ¿Qué quieren que les diga? Eso. ¿Estamos? Aquí hay una especie de calendario. ¿Ok? Se supone, ¿no es cierto?, que los plazos de ingreso de iniciativa, ¿no es cierto?, es continuo, es ventanilla abierta, como se le llama en la administración pública. El problema que tienen las ventanillas abiertas, ¿no es cierto?, es que en realidad, en estricto rigor, ¿no es cierto?, una vez que tú pasas el mes de marzo, ¿no es cierto?, ya es raro que tú puedas presentar un proyecto para ejecución el mismo año. ¿Ok? Los estudios de proyectos, ¿no es cierto?, suelen durar bastante tiempo, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, el procedimiento que implica, por ejemplo, pedirle plata al gobierno regional, ¿no es cierto?, toma varios meses. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, si ustedes quieren construir, no sé, una escuela, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no es cierto?,
a partir del momento que tú obtienes el RS, que supongamos que lo obtuviste en marzo, abril de un año, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ese minuto, ¿no es cierto?, ustedes tienen que ir a la institución financiera, al gobierno regional, que tiene que priorizar el proyecto, tiene que aprobarlo y tiene que tirarle una asignación presupuestaria. El problema, ¿no es cierto?, es que una escuela, ¿no es cierto?, es cara, más de las 2.000 UTM, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir ahí es que además ese procedimiento va a Contraloría para tomar razón. Ahí son 30 días por lo menos. O sea, estamos llegando a abril, mayo. Una vez que vuelve la toma de razón, ¿no es cierto?, entonces se hace la transferencia de lucas, hay que pedirle plata al Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Y ahí tenéis otros 30 días más. Estáis llegando a junio. Una vez que tienes la plata, ¿no es cierto?, tienes que empezar el procedimiento, ¿no es cierto?, de llamado a licitación para la construcción. Y dar el plazo para que se presenten, ¿no es cierto?, interesados en tomar la obra. Ahí tenéis 60, 90 días más. O sea, estás llegando a septiembre. Una vez que tú adjudicas la obra, ¿no es cierto?, como el contrato es caro, ¿no es cierto?, también va a toma de razón. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la obra, ¿no es cierto?, o sea, que son otros 30, 40 días más, ¿no es cierto?, para una cosa como esa. Una vez que el contrato está tomado de razón, estamos pensando en octubre, noviembre, ¿no es cierto?, recién ahí tú puedes empezar a entregar obra, ¿no es cierto?, instalaciones de faena, garantías y todos aquellos procedimientos administrativos que se exigen, ¿no es cierto?, debido a diciembre, sería todo. Entraste a la ejecución del año que sigue. Afortunadamente en ese caso entraste con platas de arrastre, ¿no es cierto?, es decir, con una asignación presupuestaria del año anterior, ¿no es cierto?, y eventualmente no habría tanto problema. Siempre y cuando hayas alcanzado a gastar algo. Porque si no alcanzaste a gastar nada y quedaste simplemente en una adjudicación, ¿no es cierto?, entonces no eres arrastre. Y eso puede significar que el año siguiente, ¿no es cierto?, si hay un apretón presupuestario, te digan, mire, ¿sabe qué más? Mejor que no. ¿Ok? Lo más sano, lo más saludable, ¿no es cierto?, es que las instituciones preparen tranquilas los proyectos de inversión necesarios, ¿no es cierto?, y los programen para el año que sigue. ¿Okay? La tramitación, ¿no es cierto?, dentro de la administración pública toma un año siempre, para proyectos relevantes, por supuesto. Bueno, aquí están los plazos. ¿Okay? Pero estos son los plazos, ¿no es cierto?, que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ok? ¿Qué era? 7, 20. Tarde, tranquilos. Dejémoslo hasta aquí, ¿ok? O sea, dejemos hasta la transparencia anterior. Aquí hay que explicar muchas cosas, ¿no es cierto? De nuevo, no son más que procedimientos, ¿no es cierto? No es muy complicado este asunto, como les digo, pero sí, pero es importante, ¿no es cierto? Porque en la práctica este tipo de cosas son las que terminan por trampear a las personas. Vamos a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar. Vamos a dar unos minutillos para preguntas, consultas, lo que fuera necesario.